Increíbles secretos expuestos. En solo 14 días, la herencia inesperada cambiará nuestras vidas. Manuel se quedó sin aliento al abrir el sobre amarillento. ¿Un terreno? ¿Una herencia de un tío desconocido? Su mente zumbaba con posibilidades. Imaginaba un futuro en el que pudiera finalmente dedicarse a la biomedicina, un sueño jefe que lo perseguía desde su infancia en aquel pequeño laboratorio improvisado en su habitación. Pero la noticia, lejos de ser un simple alivio, trajo consigo sombras. Su madre, con el ceño fruncido y los ojos apagados, no parecía compartir su entusiasmo. Algo en su mirada lo inquietó. Es solo tierra, Manuel, no lo olvides, le decía con una voz temblorosa que resonaba más como un eco de advertencia que de celebración. ¿Por qué su madre ocultaba un secreto? Esa propiedad podía ser la clave para su independencia, pero la sintió como un ancla, atándolo a un pasado que parecía golpear con fuerza. La angustia le recorría la espalda, y el peso de la incertidumbre lo mantenía despierto cada noche. Al caminar por el barrio, Manuel notó cómo murmuraban. La familia de Manuel siempre ha sido de lo peor, dijo don Fernando, el hombre que nunca había creído en sus sueños. Esa frase cortante lo atravesó como una espada. ¿Por qué la herencia lo separaba de su familia y lo acercaba al desprecio? A medida que se acercaban los plazos, sus pensamientos eran un torbellino de dudas, miedos y sueños destrozados. ¿Debería tomar el dinero y dejar el taller de su padre para perseguir una ilusión? La imagen de su madre, atrapada en su propio sufrimiento, lo asediaba. Detrás de cada gesto, de cada silencio, había un peso que no entendía, un legado que parecía comprometido. Cada día se sumaba una nueva capa de tensión. El taller mecánico, el pilar de la comunidad, estaba cada vez más amenazado. Don Fernando había comenzado a moverse, alegando que no merecían esa propiedad. El temor a perder el único sustento familiar lo mantenía en un estado constante de angustia. A medida que se acercaba la lucha, Manuel se sentía como un peón en un juego de ajedrez, atrapado entre la ambición y la lealtad. En el espejo de su habitación, la pregunta burbujeaba, ¿valdrá la pena todo esto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada decisión que tomaba en torno a la herencia, un nuevo dilema emergía. La voz de su abuelo, un hombre que había dejado de existir en la memoria colectiva, resonaba en su mente. La ciencia es la lucha constante contra la ignorancia. Pero, ¿sería suficiente la lucha por su sueño, arriesgando el bienestar de su madre y el legado familiar? Manuel sabía que a veces los sueños vienen con un costo. Mientras escribía en su libreta, sus pensamientos eran caóticos. ¿Qué es lo que realmente heredo? ¿La ambición o la vergüenza? Y en la noche que se acercaba, cuando el plazo estaba a punto de colapsar, decidió enfrentarse a su madre. Con el corazón pesado, entró al taller viendo los rostros familiares que no querían más que apoyo. Podía sentir cómo el aire se tensaba, la presión acumulándose entre él y los recuerdos. ¿Qué decisión podía cambiar no solo el rumbo de su vida, sino también el destino de su familia? La incertidumbre lo inundó. El tiempo apremiaba, y la respuesta estaba incluida en el eco de su abuela, en un grito silencioso por entender su historia. ¿A dónde lo llevaría su elección? Manuel respiró profundamente al entrar al taller. La rutina del lugar lo abrazaba, pero esa vez, el olor a aceite y metal le resultaba abrumador. Cada esquina traía consigo una serie de recuerdos, risas,
cansancio compartido, y el sudor impregnado de sus seres queridos. Sin embargo, en medio de esos recuerdos, había una creciente sombra, el inminente cambio que la herencia traía consigo. La mirada de su madre, siempre vigilante, se posó sobre él. ¿Vienes a tomarte un descanso, o a decirme que has tomado una decisión? Su voz, aunque suave, evidenciaba la carga que llevaban ambos. Manuel supo que no podía evadir más la conversación que había estado evitando. Se sentó en una de las sillas desgastadas y comenzó a hablar con cautela. El peso de sus palabras estaba anclado en su garganta. Mamá, he estado pensando, ¿qué pasaría si usara ese terreno para invertir en algo más grande? Quizás abrir un laboratorio, hacer investigaciones importantes en biomedicina, sugirió, midiendo cada palabra. Más que por su sueño, buscaba por un instante encender una chispa de esperanza en los ojos apagados de su madre. Ella negó con la cabeza, un gesto automático cargado de dolor. Tu abuelo siempre decía que la familia es lo primero, Manuel. Esa tierra es lo único que nos queda de él. No podemos dejar que otros decidan sobre nuestro futuro, le respondió con firmeza. Su mirada se endureció. Las palabras resonaban como un mantra curioso pero desgastado. Tan pegadas a su identidad, que las hizo suyas. Manuel sintió que la frustración brotaba de su interior, tanto por su madre como por sus propios sueños reprimidos. Cada semana transcurría con un ritmo constante entre el trabajo en el taller y las visiones de un futuro que parecía inalcanzable. Sentía que su corazón estaba dividido, entre el anhelo de hacer algo grande y el sentido del deber hacia su familia. Pero en lugar de rendirse ante la presión, se llenó de determinación. Si la tierra era más que un terreno, si era un legado, entonces él debería encontrar la manera de honrarlo mientras perseguía su propio camino. Esa misma noche, con una mezcla de esperanza y ansiedad, comenzó a investigar sobre estudios de biomedicina, sobre cómo fomentar un espacio investigador que pudiera darle vida a su sueño. Se dio cuenta de que la herencia no era solo un cambio de circunstancias, era también una oportunidad para empezar a cosechar el futuro que había deseado siempre. Días pasaron mientras buscaba apoyo entre libros y artículos en línea, estableciendo contactos en la comunidad científica a través de foros y redes sociales. Corría el riesgo de ser visto como un soñador más, pero eso ya no lo asustaba. Cada paso que daba lo acercaba a la idea de un laboratorio donde podría investigar la cura de enfermedades que lo tocaban de cerca. Lo que una vez consideró un obstáculo, ahora era un trampolín. Sin embargo, la sombra de don Fernando y su creciente influencia sobre los rumores de la comunidad seguía acechándolo. Los murmullos aumentaban de intensidad, y Manuel sintió que el tiempo se le escapaba. No solo debía luchar por su sueño, sino también proteger lo que quedaba de su legado familiar. Esto lo llevó a una conclusión inevitable: debía enfrentarse a don Fernando. Era el momento de afrontar a aquel que se burlaba de él y su historia familiar. Una noche, y con el corazón acelerado, decidió convocar a una reunión en el taller. Sus manos temblaban mientras escribía la invitación, pero el fuego en su interior crecía. Al menos, iba a dar la batalla que sentía era suya. La presión sociocultural se convertiría en una historia de resistencia y fuerza. Sin pretenderlo, el futuro que había hecho su madre empezaba a entrelazarse con el suyo. Si había algo que iba a encontrar en esa lucha, era su propia voz. Con el eco de sus decisiones resonando en su mente, se preparó para el encuentro. El combate no solo sería contra aquellos que veían sus aspiraciones como una pérdida de tiempo, sino también contra las huellas del pasado que persistían en su corazón. Y así, con una determinación renovada, Manuel se adentraba no solo en una batalla por un terreno, sino en una guerra por su propia identidad y futuro. Podrá enfrentar la llegada de su miedo y salir victorioso, o quedará atrapado por las cadenas de la tradición familiar. El momento de verdad se acercaba, y la balanza estaba a punto de inclinarse. Manuel se despertó la mañana de la reunión con la mente agitada.
El eco de su propia determinación resonaba dentro de él como un tambor, pero el miedo a la confrontación con don Fernando lo envolvía como una niebla densa. Mientras se vestía, se miró en el espejo y estudió su reflejo. Había algo en su mirada que parecía más fuerte, más decidido. Se prometió que no retrocedería. En el taller, la atmósfera era diferente. La luz del día entraba con fuerza, iluminando cada rincón, y Manuel podía sentir una mezcla de ansiedad y emoción en el aire. Cada herramienta, cada máquina parecía tener una voz, susurrándole que era momento de avanzar, de no dejarse doblegar por el pasado. Mientras esperaba la llegada de los asistentes, repasó mentalmente cada paso de su plan, consciente de que no podía permitirse ninguna vacilación. Los normales ruidos del taller se convirtieron en un murmullo distante al escuchar el ruido de los vehículos acercándose. Uno a uno, los rostros familiares comenzaron a aparecer. A cada sonrisa entregada, Manuel absorbía un poco más de valor, recuerda el porqué de su esfuerzo, su madre, su abuelo, las luchas previas, todo lo que había significado ese taller en su vida. Cuando la última persona llegó, don Fernando hizo su entrada, como un rey en su corte, con una altivez casi palpable. La confianza que irradiaba lo aturdió un poco, pero en lugar de dejarse arrastrar por la inseguridad, Manuel respiró hondo y encontró su voz. Sabía que estaba en juego más que su sueño, era la hora de defender su legado. Gracias a todos por venir, comenzó, asegurándose de mantener el contacto visual. Hoy hemos llegado aquí porque el futuro de este taller, de esta familia, está en juego. Me gustaría que tuviéramos una charla abierta sobre lo que significa para cada uno de nosotros este lugar. Su tono era sereno, pero sus palabras comenzaron a roerse la sala dejando un aire denso. Don Fernando, con una sonrisa burlona, interrumpió. ¿Y tú, Manuel? ¿Qué puedes ofrecerle a esta comunidad que no hayan visto antes? ¿Los sueños de un joven que nunca ha pisado un laboratorio más que en sus fantasías? El silencio que siguió a sus palabras era como un ladrido cortante. Su desafío era claro, la presión evidente. El pulso de Manuel se aceleró, pero en lugar de perderse en la inseguridad, recordó todos esos días de investigación, de esfuerzo y sacrificio. La frustración que había sentido hasta entonces se transformó en determinación. Aquellos sueños, don Fernando, son el primer paso hacia una realidad. Quiero abrir un laboratorio donde podamos investigar y desarrollar tratamientos que salven vidas. Este taller ha sido un refugio para muchos, y no debe cerrarse ante nuevas oportunidades. Las reacciones fueron diversas. Algunos murmuraron en apoyo, otros en duda. Pero Manuel sabía que había comenzado a sembrar la semilla de su visión. Se enfrentaba a un dilema, demostrar que podía equilibrar la tradición familiar con sus aspiraciones. Tenía que presentar la idea como una continuación del legado, no como una traición. Mientras la conversación continuaba, Manuel se sintió más en control de lo que había anticipado. Se dio cuenta de que no solo se trataba de pelear su futuro, sino de inspirar a otros a que también lucharan por el suyo. Cada argumento que defendía era una forma de mostrar que el cambio podía coexistir con el respeto por la memoria de sus ancestros. La reunión terminó en un ambiente tenso, dejando preguntas sin respuesta y un aire de incertidumbre. Mientras todos se iban, Manuel sintió que había ganado una pequeña batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Ahora sabía que no solo se estaba enfrentando a don Fernando, sino a las expectativas y creencias que todos tenían sobre él. Esa noche, con el corazón aún emocionado, Manuel hizo una lista de tareas. Era tiempo de llevar su visión más allá del taller. La urgencia de conseguir apoyo, conseguir financiación y construir alianzas se volvía más apremiante. Comprendió que cada día contaba, cada conversación, cada contacto. Y entonces, en medio de su planificación, un correo llegó a su bandeja de entrada. El remitente era un profesor de la universidad que había admirado su trabajo.
Me gustaría hablar contigo sobre un proyecto de investigación que puede interesarte. Estoy seguro de que podrás aportar mucho. Con manos temblorosas, Manuel abrió el mensaje. Una nueva oportunidad podría ser la clave para cambiar no solo su destino, sino el de todos aquellos que creían en él. ¿Podría realmente transformar esa herencia familiar en un motor para su futuro y el de otros? La pregunta se quedó flotando, a la espera de ser respondida en el próximo capítulo de su vida. Manuel se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla haciendo que sus ojos se entrecerraran ante la luz. El correo del profesor resonaba en su mente como un eco cargado de posibilidades. Sabía que cada respuesta que diera, cada movimiento que hiciera, podría acercarlo a la realización de su sueño o, por el contrario, hundirlo en la desesperanza. Sopesó la propuesta en su mente. Un proyecto de investigación. La idea lo entusiasmaba y, al mismo tiempo, lo llenaba de dudas. ¿Estaría a la altura? La presión que sentía era palpable, pero en su interior, una chispa comenzaba a encenderse. Tomó una respiración profunda y comenzó a teclear. Muchas gracias por su mensaje. Estoy muy interesado en hablar sobre este proyecto. ¿Cuándo podríamos reunirnos? Con cada palabra, su determinación crecía. El envío del correo fue como lanzar un ancla en un mar agitado. Pero el verdadero desafío sería tener la claridad necesaria para enfrentar lo que vendría. Había muchas cosas que aún no entendía sobre su propia capacidad para liderar. La impresión de su inexperiencia lo acechaba, pero a su vez, esa misma sensación podría ser un aliado inesperado. Ser joven significaba tener energía, ideas frescas y esa extraña habilidad para entusiasmar a los demás. En las horas siguientes, Manuel dedicó tiempo a investigar sobre el profesor y su trabajo. Cada artículo leído y cada descubrimiento lo acercaban más a un mundo que siempre había anhelado. Lecciones de quienes habían recorrido el mismo camino, fracasos y éxitos entrelazados en animados relatos. Manuel se dio cuenta de que no estaba solo. Aunque el miedo aún rondaba su mente, el conocimiento podía ser un escudo poderoso. Cuando la mañana de la reunión llegó, le había dado forma a su discurso. Sabía que tenía que proyectar confianza. No solo se trataba de aceptar el reto del proyecto, sino de manejar la posibilidad de enfrentar a don Fernando nuevamente. Desearía que la seguridad que había encontrado en su interior no se disipara en presencia del hombre que había representado su temor. Al llegar a la universidad, la emoción colmaba sus venas. El campus resplandecía bajo el sol, lleno de estudiantes y docentes, personas que estaban en constante búsqueda del conocimiento. Se dirigió al aula donde lo esperaría el profesor. La conversación fue bastante gratificante. El profesor, un hombre de mediana edad con una risa fácil, mostró un genuino interés por las ideas de Manuel. Comenzaron a delinear los primeros pasos del proyecto, apuntando a investigar tratamientos innovadores. Las arrugas de preocupación que habían marcado el rostro de Manuel se comenzaron a desvanecer. La pasión lo envolvía, el impulso de ser más que un simple soñador. Sin embargo, mientras hablaban, una idea insidiosa surgió en su mente. ¿Sería realmente capaz de cumplir las expectativas de todos, del profesor, de la comunidad y, sobre todo, de sí mismo? Tenía que prepararse para cualquier revés. La pregunta seguía latente, las posibilidades eran infinitas, pero también acompañadas de grandes riesgos. En los días posteriores, los correos y las tareas se multiplicaron. Manuel se autoimponía un ritmo frenético para no quedarse atrás. Las largas horas de trabajo se convirtieron en su nuevo normal, y con cada pequeño avance, sentía que su visión se empezaba a chocar contra la realidad de los retos. Pronto, el tiempo se precipitó. En su camino, comenzó a contrastar la motivación interna con la presión externa. Lidiar con las expectativas de don Fernando cada vez era más complicado. Por un lado, respetaba la tradición, por otro, sabía que podía aportar algo nuevo.
mientras trabajaba cada noche, una pregunta persistente permanecía sin respuesta. ¿Cuál era la verdadera herencia que quería dejar? ¿La capacidad de ser un buen hijo, leal a la familia, o el valor de perseguir su propio destino? Pero justo cuando las respuestas parecían estar al alcance, Manuel recibió un mensaje inquietante. Era un aviso sobre una reunión inesperada del taller que había convocado don Fernando, donde se discutiría el futuro del negocio. La advertencia lo atravesó como un rayo en una noche oscura. Quizás, esta vez, no había un camino claro. ¿Estaba preparado para lo que podría desencadenarse de esa reunión? Manuel se quedó contemplando la pantalla, sintiendo como el peso del futuro caía sobre sus hombros. Un nuevo dilema se perfilaba en el horizonte, y su preparación era más crucial que nunca. ¿Podría sobrevivir a la confrontación y lo que ésta significaba para su sueño? El aire en la universidad estaba cargado de expectativas. Manuel se sentía como un espectador mirando a través de una ventana. Los rostros de sus compañeros, algunos llenos de ambición y otros de incertidumbre, reflejaban las múltiples direcciones que sus vidas podían tomar. Sin embargo, él sabía que se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su futuro académico, sino también su identidad. Esa tarde, antes de la reunión convocada por don Fernando, Manuel se plantó en la biblioteca, rodeado de libros y documentos. La investigación que había comenzado con entusiasmo ahora pesaba sobre sus hombros como una losa. Al revisar datos y estadísticas, se sintió abrumado, como si cada cifra le gritara que no era suficiente. Las dudas amenazaban con oscurecer el impulso que había encontrado anteriormente. ¿Y si podía aportar ideas frescas, pero le faltaba la capacidad de llevarlas a la práctica? ¿Y si decepcionaba a su profesor y, lo que es peor, a su familia? Las horas se deslizaban mientras lidiaba con su ansiedad. Cada vez que levantaba la vista, se encontraba con su reflejo en la pantalla de la computadora. Un joven lleno de ideas, sí, pero también un desconocido para sí mismo, enfrentando sus propios límites, esos que él mismo había establecido. La imagen de don Fernando acudía a su mente, un recordatorio constante de esa autoridad que siempre parecía tener la razón. Con cada libro que hojeaba, también crecía la urgencia de desafiar el legado que lo rodeaba, la tradición familiar de priorizar el negocio ante los sueños personales. La presión era inmensa, un eco que reverberaba en su mente mientras repasaba las lecciones vitales que había aprendido en casa. Sin embargo, comprendió que lo que su familia necesitaba no era simplemente una continuación de un camino ya trazado, sino una reinvención que pudiera aportar a su esencia. El momento de la reunión llegó. La sala estaba llena, y los murmullos se apagaron a medida que don Fernando tomó la palabra. Su voz firme resonaba en toda la habitación. Manuel se sentó al borde de su asiento, imbuido de una mezcla de respeto y resistencia. Sabía que tenía que interponer su voz. Cuando llegó su turno de hablar, respiró hondo. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una transformación. Compartió sus ideas con una claridad inesperada, descubriendo un talento oculto para comunicar su visión. Las reacciones de los presentes variaron, algunos asentían, otros fruncían el ceño. Pero él ya no se detenía. Alzó la cabeza y, por primera vez, vio a don Fernando no como un adversario, sino como una parte esencial de su viaje. Fue en medio de esa casi confrontación que lo vislumbró todo, su pasión por la investigación, el compromiso con su familia, y su derecho a forjar su propio camino. Esa mezcla de ideas antiguas y aspiraciones nuevas estaba tomando forma. Las luces de la sala iluminaban su futuro, y sintió que un camino se abría ante él, un camino que quizás no había considerado antes. Sin embargo, antes de que pudiera disfrutar del momento, la conversación tomó un giro inesperado. Don Fernando, con su mirada afilada, mencionó la posibilidad de un cambio radical en la forma en que se gestionaría el negocio familiar, algo que podría remodelar por completo lo que Manuel había proyectado. Las palabras eran afiladas, las expectativas estaban a la vista.
Estamos hablando de un nuevo enfoque, uno que podría cambiarlo todo, insistió. Era un desafío directo, una invitación a redefinir no solo el negocio, sino la esencia misma de su familia. Manuel sintió como si el suelo se abriera ante él. Este nuevo dilema era demasiado grande para ignorarlo. Lo que había creído que sería un simple proyecto empezó a convertirse en una batalla mayor. La pregunta de su herencia ahora era un tema de relevancia crítica. El reto se había intensificado y, de repente, la dirección de su vida estaba en juego. Podría manejar las repercusiones de este cambio radical, o se vería forzado a elegir entre su sueño y su historia familiar. La escena se oscureció ante él mientras se preparaba para esa próxima pregunta, una que podría definir no solo su carrera, sino quién era realmente. El eco de las palabras de don Fernando resonaba en la mente de Manuel como un tambor inquietante. La idea de un nuevo enfoque para el negocio no solo significaba un cambio superficial, implicaba repensar la esencia misma de lo que había sido legado a su familia. Manuel sintió que se le presentaba una oportunidad única, pero con la posibilidad de un riesgo monumental. Se preguntó si estaba preparado para asumir la responsabilidad de cambiarlo todo. Una vez culminada la reunión, Manuel se sumergió en el bullicio del campus. Cada rincón presentaba un reflejo intenso de las decisiones que se entrelazaban en su vida. ¿Se desmarcaría de la tradición familiar? Esa noche, se sintió apremiado a responder a una pregunta que lo había perturbado desde el inicio de su travesía académica. ¿Qué quería realmente? Con su mente ardiente, decidió caminar hasta la orilla del río que pasaba cerca de la universidad. Las aguas fluían con determinación, ajenas a las dudas que lo consumían. Observó los reflejos brillantes de la luna en la superficie, y en esos destellos, comenzó a ver por primera vez vislumbres de su propio destino. Era fundamental que no se sintiera atrapado en decisiones ajenas a su ser. Mientras pasaban los días, la presión crecía. Las conversaciones en las aulas giraban en torno a los rumores de un cambio inminente en el negocio familiar, y él se convirtió en el centro de atención, incluso sin buscarlo. Sus compañeros, algunos admirativos, otros curiosos, comenzaban a cuestionar su capacidad para lidiar con la herencia y la reputación que esto traía consigo. A menudo, necesitaba recordar por qué había elegido este camino en primer lugar, no solo para continuar la tradición, sino para aportar algo nuevo. Una tarde, tras una larga jornada de clases, Manuel sintió una oleada de determinación. Regresó a su habitación y comenzó a anotar ideas. Se dio cuenta de que la respuesta que tanto anhelaba podría estar precisamente en su deseo por un enfoque diferente. Cada concepto, cada solución que surgía de su mente era un paso hacia la redefinición de su legado. Se dio cuenta de que su investigación no solo se trataba de números, se trataba de las personas que estaban detrás de esos números, de sus sueños y aspiraciones. Comenzó a desarrollar un plan que no solo impactaría el negocio familiar, sino que también le daría a su propia vida un sentido de significado. En el proceso, redescubrió la vitalidad de su espíritu joven, la misma que había sentido al alzar su voz en la reunión. La convergencia de su legado con sus sueños comenzaba a tomar forma, un camino que no prometía ser fácil, pero sí apasionante. Sin embargo, a medida que delineaba su plan, un sentimiento de inquietud comenzó a infiltrarse en sus pensamientos. ¿Qué pasaría si sus ideas eran vistas como una traición por parte de su familia? ¿Estaría dispuesto a enfrentar la desaprobación de aquellos que amaba? Concibió una estrategia, una presentación que se centraba en los beneficios de su nuevo enfoque, pero el miedo al rechazo aún lo atormentaba. En la oscuridad de esa noche, Manuel se encontró atrapado en una encrucijada. Con las hojas de su proyecto esparcidas ante él, el sonido del río lejano calaba hondo en su reflexión. Miró hacia el futuro incierto. Era hora de decidir. En su mente, una última pregunta reverberaba: ¿sería capaz de abogar por lo que creía si eso significaba desafiar a su propia sangre? Centrándose en sus notas,
Manuel comprendió que cada segundo estaba cargado de posibilidades. Pero en ese momento de reflexión, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Tenemos que hablar sobre el futuro del negocio. Por favor, ven a la oficina de papá mañana. Esa simple alerta trajo consigo un torrente de preocupación y la certeza de que al día siguiente, todo podría cambiar para siempre. La noche se despidió lentamente, dando paso a un nuevo día cargado de posibilidad y ansiedad. Manuel se despertó con una mezcla de determinación y miedo, su mente aún procesando la inminente reunión en la oficina de su padre. Sabía que no se trataba solo del futuro del negocio familiar, sino también de su propia identidad y su anhelo de autenticidad. Mientras se preparaba, sus pensamientos divergían entre lo que su padre esperaba y lo que él realmente deseaba proponer. La imagen de don Fernando, su figura paterna fuerte y decidida, pesaba en su conciencia. ¿Confiaría en su visión? ¿Sería capaz de presentar sus ideas sin tambalearse ante la mirada crítica de su padre? Al llegar a la oficina, el aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente. Su padre se encontraba sentado detrás del escritorio, con una expresión que mezclaba expectación y seriedad. Manuel sintió como su estómago se anudaba. El silencio largo y tenso aumentó su nerviosismo, pero a la vez encendió su determinación. Este era el momento. Buenos días, papá, dijo Manuel, intentando mantener la voz firme. Su padre asintió y le indicó que tomara asiento. Manuel hizo una pausa y respiró profundamente, forzando a su mente a enfocarse en su propuesta. Había practicado múltiples veces, pero nunca había sentido tanto peso emocional detrás de sus palabras. Quiero hablarte sobre el futuro del negocio, comenzó, ajustando su postura. He estado pensando en cómo podemos innovar y adaptarnos a los cambios del mercado actual. Creo que es esencial que no solo continuemos lo que hemos hecho, sino que también abramos nuevas oportunidades. Don Fernando lo miró con intensidad, y Manuel notó la tensión en su mandíbula. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una prueba de fuego. Es fundamental que entendamos a nuestros clientes, sus sueños, sus necesidades. No solo somos una empresa, somos un soporte para ellos. Mi propuesta se basa en un enfoque más humano, en dejar de ver los números como simples cifras y empezar a contar historias detrás de ellos. A medida que Manuel desarrollaba su visión, la voz se volvía más segura, su discurso más convencedor. Imaginó el negocio como un ente vivo, donde cada empleado y cliente jugaba un papel esencial. La idea de, por fin, ser fiel a sí mismo y a su concepto de éxito en lugar de seguir un camino preestablecido lo animaba. Sin embargo, a medida que sus ideas cobraban vida, también se daba cuenta de la mirada de crítica aguda que su padre le dedicaba. Don Fernando, que había construido la empresa con sudor, sangre y lágrimas, escuchaba, pero sus gestos revelaban su resistencia. Así, el miedo regresó a debilitar su ímpetu. Son tiempos difíciles, Manuel. No podemos permitirnos cambiar la estrategia que nos ha llevado hasta aquí. Eso sería arriesgado, respondió su padre con una voz que resonaba como un eco de antaño. Manuel sintió que su corazón se aceleraba. ¿Arriesgado? Era un reto que valía la pena. Los momentos de duda regresaron, pero una voz interna le empujaba a seguir adelante. Sabía que el camino fácil sería concordar y aceptar la resistencia, pero eso no era lo que deseaba. Papá, a veces, el mayor riesgo se encuentra en no arriesgarse. Necesitamos evolucionar, no solo para sobrevivir, sino para prosperar y ser un referente en el futuro. Esa claridad resonó en su mente mientras cada palabra caía con firmeza. Don Fernando se cruzó de brazos, su mirada analizadora decía más que 1000 palabras. La confrontación estaba a la vuelta de la esquina. El futuro de su relación familiar y su visión se estaban entrelazando de forma irreversible. Manuel sentía que estaba en una línea divisoria, y lo que estaba exponiendo podía cambiarlo todo, en un sentido u otro.
Mientras la mañana avanzaba, la decisión de su padre podría estar a punto de marcar el rumbo de sus vidas. En su interior, Manuel sabía que el cambio no ocurriría sin un desafío, pero unas palabras inesperadas de su padre podrían dar un giro a toda la narrativa. En ese clima cargado de tensión, el teléfono sonó. El rostro de don Fernando palideció al leer el mensaje. Es urgente. Necesito que ambos estemos allí. No podemos posponerlo más. La sala se llenó de un silencio inquietante que presagió que se acercaba a algo aún más grande que sus propias luchas individuales, un secreto que cambiaría las vidas de ambos. El sonido del teléfono resonó como un golpe helado en la sala. Manuel sintió que su respiración se detenía mientras su padre levantaba la vista, preocupaciones y tensiones cruzándose en su rostro. La inminente reunión había despertado un soldado en su interior. Las palabras que había estado elaborando durante días se desvanecieron en un instante al considerar lo que podía estar por venir. ¿Qué dice?, preguntó Manuel, sintiendo que era el primero en romper el silencio incómodo. Don Fernando bajó el teléfono, su mirada ahora fija en el suelo, como si buscara respuestas que no estaban ahí. Es de la notaría. Sobre la herencia, murmuró, su voz quebrándose con la carga emocional del mensaje. La palabra herencia reverberó en la mente de Manuel, despertando una mezcla de interés y temor. Hasta ese momento había estado concentrado en el negocio, sus decisiones, y su relación con su padre. Sin embargo, esto era diferente. La herencia significaba no solo bienes materiales, sino el legado familiar, la historia que debía llevar un peso diferente. ¿Qué significado tendría eso para su futuro? ¿Qué herencia? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera frenarla, anhelando entender las implicaciones que podía traer consigo. Su padre finalmente levantó la mirada, esta vez con una dureza que Manuel no había visto desde que comenzó a plantear sus ideas. Tu abuelo, por su fallecimiento, quiere que esté presente para esta conversación. Habría querido que también estuvieras ahí. Es sobre lo que nos dejó. El corazón de Manuel palpita con fuerza. La promesa de un futuro incierto, con una herencia inesperada, era a la vez una carga y una oportunidad. La combinación perfecta para un nuevo dilema. En ese instante, se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio emocional, a punto de desvelar no solo las historias del pasado, sino enfrentándose a la realidad de lo que significaba realmente ser un hombre de su familia. Mientras se dirigían a la notaría, los pensamientos giraban frenéticamente en su mente. La tensión entre desarrollar su propia identidad y cumplir con las expectativas de su padre se amplificaba. Este encuentro podría ofrecerle las respuestas que necesitaba sobre su futuro, pero también podría hacer estallar el frágil equilibrio que había intentado mantener con don Fernando. ¿Y si el legado es una carga?, pensó Manuel, cuestionándose si la herencia implicaba más responsabilidad de la que había imaginado. ¿Podría claudicar y seguir el camino tradicional que su padre había trazado, o era el momento de redirigir el curso? Las decisiones dentro de la notaría marcarían el futuro tanto del negocio como de su propio viaje personal. Al llegar al edificio de la notaría, Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La entrada estaba adornada con espejos que reflejaban tanto su figura como la de su padre. Se estaba enfrentando al reflejo de todas sus dudas, temores y esperanzas. Su mente giraba, buscando una señal de cómo abordar la situación, anhelando que este evento le permitiera validar sus deseos de cambio o, por lo contrario, sumergirse en la tradición familiar. Al cruzar la puerta, una rama de incertidumbre se erguía entre él y su padre. Iban a desenterrar secretos que podrían sacudir los cimientos de lo que creían saber sobre su linaje, y con ello, el futuro que ambos anhelaban construir o destruir. La sala de espera estaba llena de documentos, el aire impregnado de ambición y pasado. El notario los recibió con un gesto serio. Gracias por venir, hay algunos detalles que necesitan ser abordados. Se trata del patrimonio y de decisiones que cambiarán su camino.
Es un asunto delicado. Sus palabras, resonando en un eco sombrío, activaron un resorte de inquietud en Manuel. En ese ambiente tenso, había llegado el momento de confrontar no solo la herencia, sino también su propio deseo de autenticidad. Las decisiones no serían tomadas en vano. A medida que el notario comenzaba a explicar todo lo relacionado con el legado, una revelación inesperada aguardaba, un secreto que podía cambiar la dirección de su vida por completo. La sala, impregnada de un silencio incómodo, parecía cerrarse a su alrededor mientras el notario comenzaba a desglosar las implicaciones de la herencia. Manuel luchaba por mantener la concentración en sus palabras, pero su mente divagaba entre las posibilidades y temores que estaban a punto de manifestarse. La idea de que su abuelo había dejado algo más allá de lo material lo mantenía al borde del abismo emocional. Lo que el testamento revela no es solo heredero en términos financieros, aclaró el notario, sopesando cada palabra como si estuviera fraguando una alquimia de secretos. Su abuelo ha dejado cartas que describen no solo las actividades empresariales, sino valores y expectativas que deben ser cumplidos por ustedes como continuadores del legado. Manuel sintió una presión creciente en su pecho, como si cada palabra del notario empujara más allá de sus límites. Había dedicado años a construir su identidad profesional y quería entender cómo este legado podía entrelazarse con sus aspiraciones personales. ¿Qué tipo de expectativas?, se preguntó en silencio, sintiendo miedo ante la idea de que se le obligara a asumir un rol que no deseaba. El notario continuó, deteniéndose a intervalos, como si buscase el momento adecuado para revelar una verdad que podría cambiarlo todo. Su abuelo consideraba fundamental que el negocio siguiera un camino de ética y tradición. Sin embargo, también veía el valor en la innovación y quería que cada uno de ustedes encontrara su propio camino dentro del legado. Ese último comentario resonó en Manuel, recordándole su propia lucha interna. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su sueño por cumplir con lo que su abuelo pensaba que era correcto? Se dio cuenta de que la tradición y la modernidad no tenían que ser incompatibles, pero la voz de su padre resonaba en su mente, instándole a seguir el camino recto, a no desviarse. El notario entonces se inclinó hacia ellos, su mirada seria y penetrante. Además de las cartas, hay un activo material que debe discutir y develar. Esto podría abrir oportunidades que jamás pensaron posibles. La insinuación le agregó un peso adicional a la situación. Manuel sentía como sus pulsaciones se aceleraban, cuestionándose a sí mismo si estaba listo para lo que pudiera venir. Cuando el notario finalmente abrió la carpeta de documentos y reveló la primera carta, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Manuel. Las cartas contenían no solo instrucciones, sino relatos de sacrificios, decisiones críticas y una seria advertencia sobre los peligros que podría enfrentar si no se mantenía fiel al legado. Reflexionando sobre ello, comprendió que más allá de la herencia material, había una profunda carga emocional que llevaba como un estigma. ¿Soy el único que puede llevar esta carga? La pregunta reverberó en su mente, mientras imaginaba un futuro donde sus ambiciones no coincidieran con las esperanzas de aquellos que lo precedieron. Decidido a no dejarse llevar por la inercia, reflexionó sobre cómo podría combinar su deseo de innovación con el legado familiar. A medida que el notario continuaba leyendo, rescatando recuerdos y proyecciones de futuro, Manuel se sintió cada vez más empoderado. Esta era su oportunidad para replantear su identidad, no solo como el heredero de su abuelo, sino como una persona en busca de su autonomía. Se percató de que el miedo que lo mantenía en la sombra también podía ser su combustible. De repente, el notario se detuvo en una línea, su rostro mostrando sorpresa. Esto es inesperado. Manuel sintió que su corazón se detenía. Lo que aquí se menciona abrirá puertas que nunca imaginaron. ¿Están prontos para enfrentar este nuevo capítulo? Manuel intercambió miradas rápidas con su padre, percibiendo la pesada carga de decisiones que caería sobre ambos. Estaba a punto de desvelarse un misterio que podía alterar no solo su futuro,
sino también la relación que había intentado conservar con don Fernando. El reloj sonó, marcando el paso inexorable del tiempo, y Manuel sintió que el destino se apretaba a su alrededor. La revelación inmediata estaba a la vuelta de la esquina, y con ello una llamarada de valor y miedo se encendió en su interior. ¿Estaba realmente listo para asumir la herencia más allá de lo material? La sala resonaba con la pregunta que, de ser respondida, podría llevarlo a afrontar las verdades más profundas de su vida. Y así, en ese instante decisivo, un nuevo horizonte se asomaba. La inherente pregunta que lo perseguía ahora estaba más viva que nunca. ¿Sería capaz de definir su propio legado en medio de la tradición que lo envolvía? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras el notario, con un leve temblor en la voz, comenzaba a desvelar el contenido de la carta. Su abuelo quería que entendieran que la verdadera herencia no era solo monetaria, sino su visión sobre cómo deberían llevar adelante la familia y el negocio. Él creía firmemente en la importancia de la innovación, en la búsqueda de un futuro que convierta los sueños en realidad. Las palabras caían como lluvia, cada una impregnada de un significado profundo. Manuel sintió como cada letra resonaba en su interior como un eco de lo que había estado buscando. Tenía la oportunidad de honrar su legado mientras, al mismo tiempo, forjaba su propio camino. Era el momento que había estado esperando, y al mismo tiempo, el desafío más grande que jamás había enfrentado. El notario continuó, además de la apuesta por la innovación, hay un recurso significativo en la herencia. Un laboratorio que ha sido parte de la historia familiar. Este laboratorio contaba con las instalaciones y el equipo para realizar investigaciones en biomedicina, pero ha estado cerrado por años, esperando ser revivido por alguien con la pasión y dedicación necesarias. Manuel sintió que su corazón saltaba de alegría y miedo al mismo tiempo. La conexión con su sueño de ser bioquímico se volvía tangible. Pero también sabía que esa alegría estaba entrelazada con la responsabilidad de enfrentar la sombra de las expectativas familiares. Este es mi momento, pensó. Debo reivindicar mi camino. Don Fernando, que había permanecido en un silencio expectante, finalmente habló. ¿Y tú, Manuel? ¿Qué piensas hacer con esta información? Esto no es un juego, estamos hablando del legado de la familia. La voz de su padre resonaba en la sala, y no podía evitar sentir esa presión que lo había perseguido durante tanto tiempo. Manuel se obligó a mantenerse firme. Papá, creo que este laboratorio puede ser nuestra oportunidad de transformar la tradición en algo que no solo honre a nuestra familia, sino que también abra nuevas posibilidades. No se trata de romper con lo que hemos hecho, sino de adaptarlo para que pueda crecer. Levantando la cabeza, Manuel sintió como la confianza comenzaba a consolidarse en su interior. El temor a decepcionar a su padre se desvanecía lentamente mientras se aferraba a la visión de un futuro donde la innovación y el legado coexistieran en armonía. Podríamos reabrir el laboratorio, dedicarlo a investigaciones que realmente importen. Puedo hacer que se convierta en un lugar donde los sueños de nuestra familia se fusionen con la ciencia, donde las historias que contamos cada día trasciendan a generaciones futuras. El notario, observando con interés, sacó un nuevo documento. Entiendo que les preocupa la dirección que tomará el negocio. En las cartas, el abuelo dejó instrucciones claras sobre la necesidad de colaboración. Esta es su oportunidad para decidir juntos el camino a seguir. El futuro puede estar aquí, esperando a ser escrito por ustedes. Mientras el notario terminaba de leer, Manuel miró a su padre, deseando ver un destello de aceptación en su mirada. Pero don Fernando parecía aún atrapado en sus propias dudas. No quiero que hagas esto solo por rebelarte, advirtió. No quiero que esto termine siendo un desastre. Esta tradición necesita respetarse. Lo entiendo, respondió Manuel con sinceridad. No soy un rebelde, soy alguien que busca honrar el pasado mientras construye el futuro. No se trata de renegar nuestro legado. Se trata de hacerlo vibrar en nuevas frecuencias.
Aquel instante fue como el amanecer en un nuevo horizonte. Las palabras que había recitado parecían llenar la sala de vida. Manuel no solo enfrentaba el legado familiar, estaba dispuesto a reinventarlo. La presión bruta que había sentido durante tanto tiempo se transformó en la convicción de que los sueños podían hacerse realidad si uno se atrevía a luchar por ellos. ¿Puedes comprometerte conmigo, papá? Le preguntó con una sinceridad resonante. Este laboratorio puede ser un símbolo de nuestra nueva dirección. Podría convertirse en un lugar donde el nombre de nuestra familia sea recordado no solo por lo que hemos logrado, sino por lo que lograremos juntos. Don Fernando se quedó en silencio, su mirada fija en su hijo. Manuel podía ver cómo sus líneas de preocupación comenzaban a suavizarse. El notario les ofreció espacio para reflexionar, y Manuel aprovechó ese instante. Con cada latido de su corazón, sentía como la conexión con su sueño crecía más fuerte. Finalmente, don Fernando se inclinó hacia adelante, atrapado en la tormenta de emociones que había circundado. Tal vez haya llegado el momento de que nuestro legado se comparta con nuevas generaciones, dijo su voz, ahora cargada con una mezcla de aceptación y esperanza. Si estás dispuesto a dedicarte a esto, también lo estaré yo. Pero debemos hacerlo juntos. Un peso se levantó del pecho de Manuel, y una luz brilló en su interior. Lo que había comenzado como un tormentoso dilema familiar se había transformado en una extraordinaria colaboración. Había logrado hablar por sí mismo, honrando tanto sus sueños como los valores de su familia. Manuel tomó una respiración profunda, sintiéndose más listo que nunca para las nuevas realidades que vendrían. Era el momento de actuar. El laboratorio, ahora resurgido de las cenizas del pasado, se convertiría en el baluarte de su futuro y el de su familia. Y así, cuando el notario cerró el expediente, Manuel sintió que la historia que estaban a punto de crear era un reflejo de él mismo, un testimonio no solo de sus sueños, sino de la valentía de desafiar las expectativas y de hacer posible lo que una vez pareció inalcanzable. El cambio estaba en el aire, y Manuel, con un renovado sentido de propósito, estaba listo para abrazarlo plenamente. Este es el lazo que une la historia con el futuro. El desafío más grande había sido enfrentado, superado, y transformado para dar paso a nuevas generaciones. No pierdas de vista lo que viene. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan vivir esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de este viaje de transformación y superación personal. Su apoyo es esencial para seguir creando contenidos que inspiran.